Bienvenido y bienvenida a este su Instituto Bíblico del Aire. La crucifixión de Cristo es el momento culminante, uno de los más importantes de toda su vida. El estudio de hoy nos introduce no solo en el evento, sino también en las características de los que crucificaron a Jesús y el mismo hecho de a quién crucificaron. Escuchemos este conmovedor y maravilloso estudio en la voz de Alberto Valle. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Así da comienzo el párrafo que nos narra la crucifixión de Cristo. Juan capítulo 19, versos 17 y 18. Este episodio es el centro de esa hora a la cual Jesús se refirió en el capítulo 12 cuando dijo: «Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Esta es la hora a la cual se refería cuando oró en el capítulo 17 diciendo: «Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti». Este es el momento de la cruz, el momento de su muerte, la razón por la que vino, aunque no fue la única razón. Él pudo haber descendido del cielo el mismo día viernes para morir en la cruz por los pecados del mundo si ese hubiera sido su único propósito al venir. Pero Él estuvo aquí por 33 años mostrándonos que era el camino, la verdad y la vida. Él hizo muchas cosas además de morir por el mundo, pero esta fue la más importante razón de su primera venida. En los 4 evangelios hay 89 capítulos. 4 de estos evangelios nos hablan de su nacimiento y los primeros 33 años de su vida. 85 de ellos nos hablan de sus últimos 3 años y 27 de esos capítulos nos hablan de las últimas semanas. En el Evangelio de Juan, la mitad del libro nos habla de esos 33 años de su vida y la mitad siguiente nos habla de su última semana. Esta última semana es de mucho más importancia que su nacimiento y sus primeros 33 años cuando vino a este mundo y vivió en Nazaret, trabajando como un carpintero. Esta última semana es lo que consideramos como su hora, y la parte más intensa de la misma se desarrolla en la cruz. Luego de ser juzgado por los judíos y los romanos, Jesús es entregado para ser crucificado. Los soldados se encargan de él. Llevando su propia cruz encamina a este lugar llamado de la calavera o Gólgota porque, precisamente, tenía la forma de una calavera. Se nos dice que allí le crucificaron. Es interesante que cuando los evangelistas llegan a este punto, los autores de los evangelios nos dicen sencillamente que le crucificaron. No nos dan todos los detalles. Quizás ellos asumen que los lectores entendían estos detalles. No parece que quieran enfatizar el aspecto físico de su sufrimiento. Es posible que ellos asuman que los lectores sabían los detalles. Su sufrimiento, en términos espirituales, parece ser más importante. Cuando usted escudriña el significado de esta expresión, es interesante ver quiénes le crucificaron. Literalmente lo hicieron los soldados romanos. Es posible que unos 600 soldados arrestaran a Jesús en el huerto. Pero cuando una persona era condenada a la crucifixión, solo enviaban un escuadrón de 4 hombres. Estos soldados literalmente lo hicieron. Pero cuando la Biblia nos dice esto, podemos inferir que el sistema religioso establecido lo crucificó. Y lo importante de esto es a quién crucificaron. Lo que hace de esto algo sobresaliente es que miles de personas eran crucificadas en aquellos días, con excepción de los ciudadanos romanos. No crucificaban a nadie en la capital del imperio, en Roma. Se hacía más bien en las colonias, y estaba reservado este castigo más bien para los esclavos y para aquellos que se rebelaban contra el imperio. Este castigo estaba reservado para lo que consideraban la peor clase de gente.
No solo era la manera más dolorosa de matar a alguien, sino también la más vergonzosa. Crucificaban a las personas desnudas. En la mayoría de los casos dejaban los cuerpos ahí por 1 o 2 semanas hasta que los buitres y los perros salvajes venían y se comían los cadáveres. Los crucificados no eran sepultados muy a menudo. Era una manera horrible de morir. Pero el énfasis aquí está en los que crucificaron y a quién crucificaron. En la Escritura, profetas antiguo-testamentarios como Isaías, en el capítulo 53 de su libro, nos dicen las implicaciones teológicas de lo que pasó cuando Jesús fue crucificado. En las epístolas encontramos grandiosas aplicaciones y explicaciones del significado de la crucifixión. En Daniel 9:24 encontramos otra de las grandes profecías en cápsula que nos describe el significado de lo que estaba ocurriendo aquí. En 2 de Corintios 5, Pablo nos dice que cuando Cristo fue crucificado, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Cuando Cristo colgaba de aquella cruz, el mundo entero estaba siendo reconciliado con Dios, y esas son las buenas nuevas que le tenemos que dar al mundo. Ese capítulo 5 de 2 de Corintios finaliza diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esa es la explicación y la aplicación teológica de la crucifixión. Continúa diciendo el verso 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Luego de la cautividad, los judíos hablaban arameo, idioma que aprendieron durante la cautividad. El punto es que podía leerse este título en cualquiera de las lenguas más conocidas de entonces. Nos dice el verso 21, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Se nos dice que cuando alguien era crucificado, algún oficial romano iba al frente de la procesión, levantando un letrero que decía la causa de su sentencia de muerte. Se nos dice que hacían esto para que cualquier persona de la multitud tuviera la oportunidad de presentar alguna razón por la cual el sentenciado no debía morir y se efectuaba otro juicio. Pero nadie haría eso sin considerar que si ellos encontraban que el defensor o testigo estaba equivocado, también podía ser llevado a la crucifixión. A esta petición del sistema religioso, Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Usted puede observar el desprecio y odio que este hombre sentía por los judíos hasta el mismo final de todo esto. Y una vez más, cuando reflexionamos en el significado de la pregunta ¿qué es la fe? Y la aplicamos a Pilato, es increíble ver cómo este hombre no actúa en el juicio a favor de lo que él sabía era la verdad y hace que Jesús sea crucificado. Pero en ese asunto sin importancia, él toma una postura firme y dice: lo que he escrito, he escrito. De la misma manera, muchas personas, en cuanto a asuntos vitales e importantes, toman posiciones por conveniencia, pero cuando se trata de asuntos pequeñitos, sin importancia, muestran mucha firmeza. Esto es interesante. Bien, el episodio continúa diciéndonos que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Juan siempre nos da su comentario sobre los eventos que narra. Esto ocurrió para que la escritura se cumpliese.
se refiere a lo que nos dice el Salmo 22, verso 18, que profetiza este acontecimiento. Otra implicación de esto es que lo más probable es que Jesús se encontraba desnudo en aquella cruz. La siguiente escena es muy conmovedora. Dice el verso 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es conmovedor que estas mujeres estuvieran al pie de la cruz cuando también nos dice que sus discípulos huyeron y lo dejaron. Pero allí estaba María y su hermana, la madre de Jacobo y Juan y esposa de Zebedeo, según algunos dicen. Recuerde que en Mateo 20, cuando ella vino al Señor, le pidió que cada uno de sus hijos se sentara, uno a la izquierda y el otro a la derecha. El Señor la reprendió y le dijo que no sería así en su reino, sino que el que quisiera ser el mayor sería siervo de todos. Pero esta reprensión no la llevó a ella a alejarse de Jesús. Ella está al pie de la cruz con María. También está María Magdalena, de quien Jesús sacó 7 demonios, como si dijera, «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí». Y mientras él siente el peso del pecado de todo el mundo sobre sí mismo, como Isaías nos dice que él llevó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, mientras esto sucede, muestra preocupación por María. Aparentemente, los hermanos carnales de Jesús, los demás hijos de María que no creían en él, se habían separado de ella por este tiempo. Ellos serían los indicados para acompañar a María. Sin embargo, nos dice que este discípulo desde aquel día la recibió en su casa. Juan vivió la mayor parte del final de su vida en Éfeso y la tradición nos dice que María vivió con él hasta que murió. Bien, con esa conmovedora escena concluiremos por hoy nuestro estudio. En nuestra próxima clase, si Dios así lo permite, continuaremos en este mismo capítulo 19 del Evangelio de Juan. Le invito a que nos acompañe. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.